Ustedes de Dios, saludándolos desde la Ciudad de México. Ya estamos aquí desde hace un buen rato, porque todavía hay mucha gente que no sabe que ya estoy aquí en México. Ya acabo de cumplir un año de haber vuelto al redil. Me la pasé de excursión en Querétaro y en Chihuahua, una excursión que me llevó más o menos como 27 años. Bueno, pues los saludo muy afectuosamente a todos los que andan por aquí de despistados. Yo creo que no tenía nada más que hacer. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy acerca de la PTU. Mira, agarré la lámina, yo de veras no sabía que decía el tema de la PTU. Más hasta se me olvidó publicar en la mañana que iba a estar por aquí. Pero bueno, ya está en Facebook, ya está en Twitter. Y aquí estamos para platicar con ustedes acerca de este tema de moda que este mes va a estar muy solicitado, sobre todo por parte de los patrones personas morales, ya que estas personas tienen que elaborar su proyecto de reparto de utilidades a todas las personas que hubieran prestado sus servicios durante el ejercicio 2016. Bueno, pues estamos aquí en la sala de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, a la que le tengo un especial cariño y sobre todo a mi estimada amiga Santi, que siempre está muy al pendiente de que no nos falte nada aquí en el salón para poder charlar con ustedes en estas sesiones de cada 15 días. Bueno, ahora he estado muy ocupado. Le pedí de favor a Santi que me diera oportunidad de cuanto tuviera yo un espacio libre, poder dedicarlo a ustedes. Entonces, no había tenido prácticamente en todo el mes de mayo la posibilidad. He estado muy ocupado, afortunadamente, yendo por aquí, por allá. Ya, como te comentaba, alguna gente no sabía que estaba en México y me seguía buscando para atraerme, para contratarme, para impartir capacitación laboral y de seguridad social, y pues ya dos o tres ya se dieron cuenta que estoy aquí en México. Y pues te digo, en la semana que entra, déjame abro el archivo, para que te digo mentiras. Voy a estar, déjame abro mi calendario. Mañana termino una sesión de nómina aquí en Ciudad de México. Los martes estoy impartiendo un diplomado en seguridad social. Este martes será la cuarta sesión. Voy a Toluca a dar un taller de nóminas el fin de semana del 25-26 de mayo. Luego el martes 30 de mayo, aquí en Ciudad de México. Y luego el viernes, jueves y viernes 1 y 2 de junio, otro taller de nóminas aquí en Ciudad de México. Me invitaron de Michoacán, estoy en espera de que me confirmen. Y luego voy a Querétaro el 7 de junio a dar nómina y unidad de medida de actualización, nóminas y UMA. Y luego estoy en Veracruz el 8 de junio, en Jalapa, voy a Jalapa, a ver si tendría chance de escaparme a Veracruz y volver a saludarla, Santi, con mucho cariño. Luego regreso a Ciudad de México, una sesión aquí. Luego en la quincena de junio me voy a Acapulco, hay un congreso de empresarios y emprendedores y me invitaron a ser conferencista. Regreso a Ciudad de México para reforma laboral, para finiquitos. Quieren que vaya a Cuernavaca a hablar acerca del SUA y del ITSE, aspectos eminentemente prácticos. Me invitaron a una universidad en Guanajuato también a dar una conferencia. Entonces, pues ando un poquito ocupado, por eso no me da la oportunidad de estar aquí en las sesiones de Anafinet. Ahí está ya la cámara bien puesta. Me la volteamos para acá. Eso de que
Cambié de computadora y esta es una computadora de escritorio. Bueno, pues entonces aquí estamos para platicar acerca de la PTU, y yo quisiera presentarles una hoja de cálculo. Con esta hoja de cálculo nosotros podemos realizar el proceso. Fíjate que lo importante en el momento en que tú quieres realizar el cálculo de las utilidades es que ya tengas formada tu comisión mixta para la formulación del proyecto. Se tiene que reunir ambas partes, representantes de los patrones y representantes de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo no nos dice cuántos, pues yo en mis recomendaciones, sugerencias que yo te hago, máximo dos y dos. Dos representantes de trabajadores y dos de patrones. No necesitas más. ¿Te acuerdas de tus andanzas de estudiante cuando el profesor te dejaba un trabajo en equipo? Entonces tú rogabas porque no te tocara, que no te tocara Edgar de compañero, porque Edgar era flojo. Luego ni siquiera cooperaba para las hojas que había que escribir a máquina. Bueno, a veces sí lo invitábamos porque él era el que tenía la máquina, y más cuando era máquina eléctrica. Y máquina eléctrica, y luego que tenía de esferita para la corrección. No te creas, Edgar, se te estima. Te agarré porque fue el primero que vi, Edgar, no te creas. Si quieres digo Fernando. Sí, Fernando Salas es clásico, hasta tiene el estilo de que cuando lo invitaban a hacer trabajos en equipo en la escuela, tampoco, se la pasaba de flojo. Entonces, por eso, nada más te digo que lo ideal, el número ideal es dos representantes de los trabajadores y dos de los patrones. ¿Para qué quieres más? No necesitas más. Hasta se me hacen muchos, con uno y uno. No importa el tamaño de tu empresa. Tú me vas a decir, oye, pues es que yo soy una panadería y tengo 10 panaderos. No importa, pues uno y uno. Oye, pero yo soy Bimbo y en Bimbo ya ves que somos más de 10,000. No importa, dos y dos, no necesitas más. Bueno, entonces, una vez que ya se conforma esa comisión mixta, se van a juntar para realizar el proyecto. ¿Y qué mejor ayuda que hacerlo con una hoja de cálculo? Para utilizar esta hoja de cálculo, pues tú necesitas información. Bueno, para poder utilizar voy a compartir la pantalla, pero me voy a desconectar un segundito porque bajé la aplicación para compartir el escritorio y me pide que reinicie el explorador. Entonces, me desconecto 10 segundos en lo que se... Nada más era para poder configurar el navegador. Bueno, déjame entonces compartir el escritorio ahora sí.
Listo, listo. A ver, ¿me confirman que se ve en la pantalla, por favor? Yo aquí la veo. ¿Sí? Bueno, déjame cerrar el archivo para que lo veas todo desde el principio. Ok. Bueno, entonces, este archivo en Excel, mis estimados amigos, lo pueden bajar de mi página web. Mi página web, wp.sotoasesor.com. Aquí te lo pongo en el chat. Esa es mi página web. El archivo lo puedes descargar aquí, en donde está el vínculo que dice las descargas. Esta es mi página web, en la que te ofrezco diverso material gratuito. Este material, este archivo es gratuito. Lo que tienes que hacer primero es registrar una cuenta. Aquí del lado derecho, en la columna de la derecha, precisamente abajo de este hermoso escudo nacional, aquí hay un acceso. Yo ya estoy logueado, ya estoy dentro del blog. Entonces tendrías que registrar una cuenta. Déjame abro el otro navegador para a partir de ahí. Abrimos otro navegador para que veas de qué forma te puedes loguear. Aquí está, se abre mi página web. Aquí con este otro navegador no estoy logueado, pero se va a abrir del lado derecho en la columna. Aquí. Aquí del lado derecho, abajo del escudo nacional, ahí está. Entonces aquí tienes tú que abrir una cuenta. El sistema te pide tu correo electrónico y contraseña provisional. Y le das clic acá abajo donde dice registrarse. Le das registrarse y sigues los pasos por los que te lleva el sistema. Bueno, ya una vez que estás adentro, el sistema te reconoce, te da la bienvenida y te vas al área de descargas. Aquí le das clic en descargas. Navegas hacia abajo. Y tengo este tipo de descargas para ti. Tengo descargas que tienen que ver con el seguro social, descargas laborales, descargas variadas de otro tipo, descargas del Patrasúa. Y aquí encuentras la descarga de la PTU. Ya se ha descargado 261 veces. Muchas gracias a todos los que confían en este servidor. Ahora me das clic ahí. Te lleva a la siguiente página que tiene la descripción del producto. Dice sencilla hoja en Excel para cálculo de la PTU. El nombre del archivo. Y además aquí del lado izquierdo, abajo del logotipo, abajo del icono,
se habilita el botón azul que dice descarga. Le das clic ahí. Y si te fijas, ya está descargándolo acá del lado inferior izquierdo. Se está descargando el archivo. Ya terminó de descargarse. Bueno, entonces, para que te deje descargar, necesitas estar dado de alta en el foro, aquí en el blog. Por eso, como yo ya estoy dado de alta, ya me reconoció el sistema. Entonces ya no hay problema, sí me dejó descargar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le das clic en el archivo que descargaste para que se te despliegue. Esperas a que se abra tu Excel. Y listo. Bueno, lo primero que hay que hacer es habilitar la edición. Mi Office es 2013 y trae de esta forma lo que es protección para el caso de las macros. Sí, mi archivo tiene macros. Déjamelo abrirlo nuevamente porque no lo abrí correctamente. Ok. Entonces te pueden mandar ese mensaje de que habilites la posibilidad de editarlo, o si no, directamente a la pantalla de bienvenida, en donde señala el nombre del archivo, calculadora PTU. Ya me le das clic en el botón OK. Y hay que leer las instrucciones. Únicamente es un punto de instrucción. Captura los datos que te piden únicamente en las celdas sombreadas. Fundamento de las utilidades, ley del trabajo, artículo 117 al 131. Eso es todo. Entonces te vas a tu pestaña de PTU y tienes también ahí una pestaña que dice tablas ISR. Bueno, las tablas ISR pues no es otra más que la tabla mensual y la tabla del subsidio. Eso no es problema. Entonces vámonos pues entonces a la hojita en Excel. Para poder utilizar la hoja necesitas información de tu nómina y necesitas información que se refiere precisamente a la utilidad que vas a repartir. Cuando el patrón realiza su declaración del impuesto sobre la renta y la presenta ante el SAT, hay que darle una copia a los trabajadores de esa carátula de la declaración en donde se especifica si se obtuvieron utilidades en el ejercicio anterior o no. Entonces, esa copia de la declaración se le entrega a los trabajadores. Entonces, por eso el comentario que les hice al inicio de la sesión, de que se procure tener esa comisión ya creada, precisamente para que cuando el patrón tenga que darles copia, pues se la entregue de una vez a la comisión. Entonces, en esa carátula va a venir especificada la utilidad que corresponde al ejercicio. Entonces, en este caso, van a ser 10,000 pesos, pero le podemos poner cualquier cantidad. ¿Qué te parece si la cambiamos a 12,500? Vamos a cambiársela a 12,500. Que esa sea la utilidad del ejercicio del año pasado, más la utilidad no cobrada de ejercicios anteriores. Vamos a ponerle 500 pesos nada más. Entonces, el total a repartir va a ser de 13,000 pesos. Aquí podemos agregarle total a repartir. Va a ser la suma
de utilidades de ejercicios anteriores más utilidad del ejercicio. 13,000 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué otra información necesitas? Bueno, la hojita te pide capturar la fecha de inicio del ejercicio y la fecha final. Pues en la medida en que no cambie el porcentaje de la repartición autorizada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues el archivo nos puede servir para varios años. Y también en la medida de la tabla del impuesto a la renta. Si esta no cambia, pues el archivo fácilmente nos puede servir para el ejercicio actual y para los futuros. De todas maneras, hay que capturarle aquí, en estas celdas sombreadas, la fecha del inicio y la fecha final del ejercicio. Necesitamos este dato que se refiere al salario anual del trabajador sindicalizado o de planta. Esto es porque los trabajadores de confianza tienen un tope que según nos lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que al trabajador sindicalizado de más alto salario y ver cuál fue su salario anual devengado, porque el trabajador de confianza va a estar topado a ese salario más un 20%. Vamos a suponer que aquí el trabajador Luisito tuvo en el año un total de salarios únicamente devengados por cuota fija. Voy acá a la chat, ¿me están siguiendo? ¿Sí, verdad? Ok. Ahorita al final contesto su pregunta, Manuel. Bueno, seguimos viendo la hoja. Entonces, en este caso de Luis, es el que estoy sombreando, tuvo en el año ingresos anuales únicamente por salario cuota diaria. ¿Cuál es el salario cuota diaria, mis estimados? Es aquel que percibimos únicamente y que está señalado, debe estar señalado en nuestro recibo de nómina, en nuestro contrato de trabajo como salario diario. Bueno, a lo mejor en el contrato no estableciste salario diario, dijiste 10,000 pesos mensuales. Bueno, 10,000 entre 30, ese sería el salario diario. El salario diario por los días laborados en el ejercicio, todo el año, sería el total devengado. Sí, porque pudiste tú haber tenido, déjame abrir aquí una hojita en blanco. ¿Sí? Por ejemplo, Luis tuvo un salario cuota diaria y suponiendo que en una semana, suponiendo que él gana 100 pesos diarios y él por trabajar una semana completa recibe 600 pesos y su salario del séptimo día es igual a 100 pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces su salario semanal es de 700 pesos, suponiendo que laborara la semana completa. Pero si en alguna semana él faltó, tuvo ausentismo, un día, por ejemplo, entonces cambia todo este merequetengue, ¿no? En lugar de haber percibido salario cuota diaria 100 por 6 días, fue por 5. Su salario de esa semana fue 500 y su proporcional del séptimo día 83.33. El total de esa semana específica fue de 583. Entonces, esto semana por semana es lo que tendríamos que ir sumando.
700 más 583.33 de la siguiente semana. Y así sucesivamente por las 52 semanas del año. Prácticamente todos debíamos de tener una nómina semanal, porque así lo especifica la ley del trabajo, que personal operativo no puede cobrar distinto a la semana. Ya los administrativos, técnicos, directivos, ellos sí pueden cobrar en cualquier periodicidad, pero los operativos tienen que cobrar por semana, por eso debemos tener 52 nóminas en el año. Y esto sería lo único que deberíamos de sumar. Lo que respecta por salario de los días laborados. Eso quiere decir que no sumamos ninguna otra cantidad distinta. ¿Cuál es otra cantidad o concepto distinto? Sería, por ejemplo, horas extras, serían comisiones, serían premios, bonos, cualquier otra cantidad que se le dé al trabajador por su trabajo, no se acumula, sino únicamente lo que percibe por su salario cuota diaria, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que sumar aquí. En el caso de este trabajador, el que tengo aquí sombreado, Luis, que haya sido el trabajador de más alto salario. Sí, porque si vemos los otros trabajadores sindicalizados, que son estos tres, pues ninguno ganó lo mismo que Luis, por lo tanto a Luis es el que vamos a agarrar para topar a los trabajadores de confianza. Entonces agarramos los 130,000 pesos anuales de Luis, le aumentamos el 20%, ya está aquí la fórmula, sería el salario de trabajador sindicalizado más alto más un 20%, y ese sería el tope para el trabajador de confianza. Entonces, en el caso de Mari tiene ese detalle de que es trabajadora de confianza y obtuvo en el año 210,000 pesos. Por lo tanto, su tope va a tener que ser este del trabajador sindicalizado más el 20%, 156,000, y aquí lo ponemos en la columna de salario ajustado. De hecho, sería ella nada más. Vamos a suponer que hubiera otro de confianza. Ah, Santi, mire, la puse aquí trabajando conmigo, Santi. Vamos a suponer que Santi también obtuvo de ingresos en el año 250,000. Vamos a ponerle que trabajó todo el año. Voy a quitarle aquí la fecha de baja. Y le vamos a poner que entró el 1 de enero del 2016. Tiene todo el año trabajando, 250,000 pesos, y efectivamente la hoja le realiza el ajuste a 156,000 pesos, que se deriva de acá. ¿Sí? Que es el salario de trabajador sindicalizado o de planta más alto, adicionado con un 20%. Por eso, tanto Santi como Mari tienen ese tope. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esa información que debemos tener. ¿De dónde tomamos esta información? De los salarios anuales. Lo tenemos de nuestras nóminas. Es una información que la comisión le va a pedir al patrón para que se la entregue, para poder realizar este proyecto. Le vamos a decir al patrón, necesitamos que nos des las listas de raya. O más fácil, si tienes un sistema electrónico de nóminas, pues únicamente le dices al patrón, oye, dame un reporte en el cual únicamente me des
la información con base en el salario, cuota diaria que el trabajador haya devengado en cada uno de los periodos de nómina. ¿Sí? Entonces, esa es la primera información, ese es el primer papel de trabajo que necesitamos, las listas de raya o en su caso, un reporte de conceptos. Reporte de conceptos. Únicamente salario por los días laborados. Ya dependerá de cómo lo tengas tú configurado en tu contabilidad, en tu nómina, cómo identifiques este concepto. Únicamente lo que el trabajador haya percibido en el año por cuota diaria. ¿Qué otra información vamos a necesitar, muchachos? Vamos a necesitar también que el patrón nos dé un reporte de asistencia. Necesitamos un reporte de asistencia de todo el año de todos los trabajadores. Y le vamos a decir al patrón, pues, dame un reporte, otro reporte que diga, reporte de días laborados. Un reporte que diga faltas injustificadas, que traiga permisos sin goce. Le vamos a pedir también que nos incluya en este mismo reporte las incapacidades por enfermedad general. Nada más, son 3 conceptos únicamente. Faltas injustificadas, permisos sin goce e incapacidades por enfermedad general. En las faltas injustificadas, pues obviamente porque el trabajador no prestó sus servicios. Permisos sin goce porque a lo mejor tuvo a lo mejor alguna urgencia el trabajador y te pidió un permiso sin pago de salario. Esos también hay que sumarlos. Y según el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que en caso de que el trabajador incurriera en alguna enfermedad o accidente que no tengan que ver con el trabajo, la relación de trabajo se suspende. No hay obligación de pagar salarios y pues por su enfermedad el trabajador no puede realizar sus labores. Por lo tanto, estos días necesitamos este reporte de faltas injustificadas, permisos sin goce, incapacidades en enfermedad general, porque esos días se los vamos a restar a los trabajadores. Eso lo vamos a restar. Se restan al total de días del año. Resulta que 2016 tuvo 366 días porque fue bisiesto, sin ningún problema. Vámonos a nuestra hojita. Ok, aquí tenemos nuestras columnas que identifican a las incapacidades por enfermedad general, a las incapacidades por riesgos de trabajo. Entonces, si tú quieres pedirle en el reporte a tu patrón que te incluya también las de riesgo de trabajo, pues adelante, sin ningún problema. Incapacidades de riesgo de trabajo y las de maternidad. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Porque tenemos un trabajador que se pasó 21 días de incapacidad por riesgo de trabajo. Tuvimos una trabajadora, Mari, que se fue de maternidad 84 días. Luego tenemos la columna del ausentismo. Mari faltó 5 días en el año, Luis faltó 4 días en el año. Fíjate que Luis también tuvo 4 días de incapacidad por enfermedad general. Luego acá Fernando tuvo 21 días de incapacidad por riesgo de trabajo y 5 días de permiso con goce. Toda esa información la necesitamos. Tenemos los días del año, incapacidades por maternidad, ausentismo, y vamos a determinar los días netos
Le puedes poner aquí en lugar de días totales, días netos. Días netos, y vamos a ver por qué a Mari, en lugar de 365, debe ser 366. Aquí hay que sumarle un día. ¿No? Aquí es editable esta fórmula. Esta fórmula es editable. Ok. Pues en el caso de Mari, en el año tuvo 84 días de incapacidad por maternidad, 5 ausentismos, por lo tanto los días netos que ella laboró en el año fueron 361. Y ahorita tú me vas a preguntar, bueno, ¿por qué las incapacidades por maternidad no la restó? Bueno, la explicación es porque la Ley del Trabajo considera que los trabajadores que hayan incurrido en la incapacidad por maternidad o incapacidad de riesgo de trabajo, ellos se encuentran en estado activo. Maternidad, pues porque es protección a las mamás trabajadoras, el cuidado de la vida. Y en el caso de los riesgos de trabajo, vamos a ver aquí el ejemplo de Fernando. Fernando también trabajó todo el año, tuvo 21 días de incapacidad por riesgos de trabajo y tuvo 5 días de permiso con goce. Por lo tanto, pues no se le quita ningún día. Y la hoja le reconoce los 366 días del año completitos. Y ahora me puedes preguntar, ¿por qué las incapacidades por riesgos de trabajo no se restan? Pues porque también lo considera la Ley del Trabajo, que estos trabajadores, por culpa del patrón, porque no los cuidó, porque no les dio capacitación, porque no verificó sus condiciones internas de seguridad, quien brinda seguridad es el patrón a sus trabajadores. Por eso la Ley del Trabajo considera que en caso de algún accidente de trabajo, esos días no se restan. Se considera al trabajador como si estuviera en estado activo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en el caso de Fernando, tuvo 21 días de incapacidad por riesgo de trabajo y 5 días de permiso con goce, entonces no se le resta ningún día. Yo imagino que esos 5 días de permiso con goce a un varón han de haber sido su permiso por paternidad, que son 5 días laborables, así lo indica el artículo 132 de la Ley del Trabajo. Por eso no se le discute. Ok, vamos a ver el caso de Luis. Luis sí tuvo incidencias, tuvo únicamente 365 días en el año porque ingresó, causó baja. En el caso de Luis es que causó baja el 30 de diciembre, por eso no laboró todo el año, son 365 días. Pero sí tuvo incapacidades por enfermedad, 4 días, y tuvo 4 ausentismos, son 8 días. Entonces a 365 le restamos 8 días y nos da 357 días netos. Siguiente caso, trabajador Pepe nada más laboró 2 días, no tiene incidencias. Fernando ya lo vimos, Carmen no tuvo incidencias, también renunció a mediados de año Carmen, y Santi no tuvo incidencias, laboró todo el año completito. Bien, entonces esa es la información que te necesitamos en cuanto a los salarios y a los días de todos los trabajadores. Estos 5 trabajadores fueron los que tuvo este patrón en todo el año pasado. Tuvo a 5 trabajadores. Necesitamos su fecha de ingreso, fecha de baja, es muy importante saber si causaron baja en el ejercicio, qué tipo de trabajador son, si es de confianza o es sindicalizado, pues para realmente hacer este ejercicio del tope. Necesitamos saber si son de confianza o sindicalizados. Necesitamos saber, muchachos, el tipo de trabajador que tuvimos en el año. Y solamente hay 2 categorías, trabajador de planta o el trabajador por contrato eventual. Entonces ahí les va la pregunta, vamos acá a la sala. ¿Qué pasa con los trabajadores eventuales? ¿Quién es un trabajador eventual?
¿Cómo identificas rápidamente quién fue un trabajador eventual? A ver si no están dormidos por ahí. Alguien que me conteste rápidamente. ¿Cómo identificas a un trabajador eventual? ¿Nadie? Martita de Puebla, cuando trabaja por tiempo o por obra determinada. Perfecto, muy bien. La respuesta correcta es la que nos dio Martita. ¿Sí? Un trabajador eventual es aquel el que nos realiza una labor extraordinaria. Una labor extraordinaria la identificamos por ese contrato por tiempo determinado o por obra determinada. Un contrato por tiempo determinado es cuando vamos a cubrir una ausencia temporal de algún trabajador. ¿Qué motivos tienes para suplir una ausencia? Pues a lo mejor que el trabajador se tenga incapacidad. Exactamente, Yuli, de Cuernavaca, perfecto. Entonces, si vas a cubrir una ausencia por alguna incapacidad, otra ausencia, ¿consideras que las vacaciones, cubrir las vacaciones es una ausencia temporal y por eso necesitas contratar a alguien por tiempo determinado? ¿Contratarías a un trabajador para cubrir ausencias derivadas de unas vacaciones de los demás trabajadores? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Exactamente, sí. Si alguien se va de vacaciones es una ausencia temporal y perfectamente puedes tú contratar a un trabajador por tiempo determinado. La justificación de ese tiempo determinado está la ausencia temporal del titular del puesto. La obra determinada pues también está plenamente identificada. Ahí en los trabajadores de la industria de la construcción y no necesariamente la construcción. A lo mejor tú fabricas lentes, tú fabricas lentes y una tienda comercial conseguiste un buen contrato y esa tienda departamental te hace un pedido extraordinario de lentes. Tú dices, oye, pues yo tengo 2 trabajadores para armar lentes y esta tienda que me hizo un pedido fantástico, pues con esta plantilla de dos, con esta plantilla de 2 trabajadores no alcanzo a cubrir ese pedido extraordinario. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar personal adicional por obra determinada y le digo a los trabajadores, te voy a contratar para ese pedido de 5,000 lentes. 5,000 lentes. En cuanto termines de fabricar el lente número 5,000, se termina el contrato. Y es un contrato por obra determinada. Entonces, no se me confundan, porque por ahí hay mucha gente que hace contratos de 30 días, 30 días, 30 días, no tienen justificación. Y como esos contratos no tienen justificación, pues habrá que respetar a los trabajadores, respetar su antigüedad desde el primer día que hayan comenzado a laborar con nosotros. Entonces, aguas con eso, muchachos. Aguas con los contratos eventuales, porque únicamente son justificados por tiempo o obra determinada. Bueno, se me cortó aquí el internet, ya no me deja compartir el script. Exactamente, Eric de Veracruz. Si en el contrato laboral no se especifica el motivo de por qué usted contrató por 30 días a un trabajador, si no especifica el motivo, aunque traiga la temporalidad, se considerará de planta. No me deja compartir el escritorio. Voy a refrescar el navegador. Permítanme.
Permítame tantito, 2 segundos. Estamos comentando acerca de la contratación de los eventuales, porque necesitamos poner esa información aquí en nuestra hojita, saber quiénes son de planta y quiénes son de eventuales, porque los que son eventuales tienen esa restricción de los días laborados en el año. Entonces, en el caso de, tenemos aquí estos eventuales, son estos tres. Vamos a ponerle aquí, ahora sí, la baja a Santi, porque ya era eventual. Vamos a ponerle baja el 28 de febrero del 2016. ¿Sí? Ok. Entonces, eventuales. Tenemos el caso de Fernando, Carmen y Santi, son los que tienen esa característica especial de eventualidad. Entonces, los eventuales nos señala la ley del trabajo que si laboraron más de 60 días en el año, entonces sí tienen derecho al reparto. Entonces, en el caso de Fernando, prácticamente laboró todo el año, por lo tanto tiene derecho al reparto. Sí es posible que Fernando haya laborado como eventual todo el año. Ya vimos esa característica de la eventualidad. A lo mejor hizo alguna obra determinada por ahí que se llevó todo el año, es perfectamente posible. La segunda es Carmen, también se llevó 152 días en el año, no tuvo incidencias de días, sí tiene derecho al reparto. La última trabajadora, Santi, ella causó alta y baja en el año y laboró únicamente 59 días, por lo tanto sus días netos son 0. Ella no tiene derecho al reparto porque laboró menos de 60 días. Tengo aquí el caso de Pepe. Fíjense, Pepe es el trabajador número 3. Nada más laboró 2 días en el año. ¿Sí? ¿Se fijan? Renunció el 2 de enero, causó baja el 2 de enero del 2016. Entonces nada más tiene 2 días en el año. Pero fíjense que su característica es que era trabajador de planta. Por lo tanto, a pesar de que únicamente laboró 2 años, tiene derecho al reparto. Aquí viene entonces otra recomendación. Si checamos los periódicos,
ya empiezan a aparecer ahí en el aviso clasificado. Muchas empresas comienzan a publicar que van a repartir utilidades. Bueno, número uno, la ley del trabajo no te obliga a publicar en ningún lado externo a tu empresa que vas a repartir utilidades. Dice que las publiques, pero no dice dónde. Por lo tanto, es un documento interno. Y si me apuras, yo aquí lo tengo en mi poder, y si quieres tú saber cuánto vas a cobrar, pues únicamente te doy donde el renglón, donde está. Entonces, si Pepe habla y me pregunta, oye, ¿tengo derecho a utilidades? Yo le voy a decir que sí. Entonces, no pongas aviso en el periódico que vas a repartir utilidades. Nadie te obliga. Porque luego hasta los avisos están mal. Los avisos afiliatorios están mal. Porque dicen esos avisos: a todo aquel trabajador que haya laborado más de 60 días, a favor de pasar a cobrar sus utilidades. Ya viste lo que va a pasar. Pepe va a decir, oye, pues yo nomás trabajé 2 días. Sí, pero espérate, tú eres trabajador de planta, así que no importa un solo día. En el caso de Pepe, laboró 2 días, pero es trabajador de planta, tiene derecho al reparto. Manuel, pues si quiere enviarle un correo, pues adelante. Nada lo obliga. Yo no los envío. Ya todo el mundo, todos los trabajadores saben que en mayo es el reparto para las personas morales. Todos los trabajadores ya saben. Entonces mejor Manuel, quédese usted con esta hojita de Excel, con ese proyecto, porque ese proyecto lo van a firmar los representantes de los trabajadores y los representantes de los patrones. Esa hoja la firman todos los que intervienen en la comisión. Entonces, aquí ya tenemos esa información de los que trabajaron todo el año, quiénes son de planta, quiénes son de eventuales, quiénes son de confianza, quiénes son sindicalizados, que utilizamos esa información para lo del tope de salarios para el personal de confianza. Para eso nos sirvió esta columna. Ya tenemos lo del tipo de trabajador para ver quién es de planta y eventual, porque los eventuales con menos de 60 días, nada más los eventuales, ellos con menos de 60 días no tendrían derecho al reparto. Todos los demás sí. Aunque en este caso, por ejemplo, el de Pepe, pues solamente trabajó 2 días en el año, pero fue de planta. Sindicalizado de planta, 2 días nada más laboró en el año, pues tiene derecho al reparto. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente los papeles de trabajo que necesitamos, lo que es la lista de raya para conocer los sueldos, y necesitamos las listas de asistencia, ese reporte de días laborados menos aquellos días que no se van a considerar. Esos van a ser los que no se consideren. Incapacidad por enfermedad general, ausentismos. Nada más estas 2 columnas son las que vamos a descontarle a los trabajadores. Los demás días no se descuentan. Pues tenemos nuestra utilidad a repartir, que quedamos que eran 13,000 pesos, que es la suma de la utilidad del ejercicio más la suma de la utilidad de otros ejercicios no cobrados por trabajadores que no cobraron en su oportunidad. Chécate, ahí en mi página web publiqué 2 artículos que hablan de la PTU. La PTU desde el punto de vista laboral, primera y segunda parte. En la segunda parte te hago el ejemplo de cómo considerar las utilidades no cobradas de ejercicios anteriores. Y te vas a sorprender. Te lo aseguro que te vas a sorprender. Bueno, continuamos con nuestra hojita de cálculo. Entonces ya tenemos la información de los días netos y ya tenemos la información de los salarios ajustados.
Vamos a marcar estas columnas con amarillo porque son las que vamos a utilizar. Días netos, salarios ajustados. Entonces, lo que tenemos que hacer, el procedimiento que nos indica la ley del trabajo es que la utilidad que vamos a repartir, 12,500 del ejercicio más 500 de años anteriores, esos 13,000 los vamos a partir en dos mitades. Una mitad la vamos a repartir en función a los días netos laborados por los trabajadores y la otra mitad de acuerdo con el salario devengado y va a ser con el salario ajustado. Todos los de confianza se ajustan si es que rebasan ese tope del 20%, que fue el caso de la primera trabajadora Mari y de Santi. Bueno, pero Santi ya la quitamos porque ella es eventual. Podemos corregir aquí el de los 250,000 pesos, dejarle 14,000 pesos más. Trabajó un poquito en menos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa información del total de los días y el total del salario ajustado. Entonces, sacamos un factor. Lo que hacemos es dividir la utilidad. Fíjate lo que dice la fórmula. La fórmula va a dividir la utilidad entre 2 entre el factor días y luego la utilidad entre 2 entre el factor salarios. Entonces, fíjate lo que hace la fórmula. Vamos a ver de dónde saquen la utilidad. Aquí está señalada en color azulito, pues es la suma de 12,500 más 500 entre 2 por factor días. Y fíjate de dónde toma el factor días, es la suma de los días netos. Entonces lo que hace, agarra tu calculadora, va a dividir 13,000. Agarra tu calculadora, va a dividir 13,000 entre 2, nos da 6,500. 6,500 entre 1,238 y nos va a dar el factor días. 5.25. Vamos al factor salarios. Va a dividir los 13,000 pesos entre 2, 6,500. Lo va a dividir entre el total de salarios ajustados. En este caso son 352,000 pesos. La suma de los salarios ajustados. 352,000 nos va a dar un factor de 0.018. 0.0185. Perfecto. Entonces ya tenemos el factor 10. Vamos a ver cuál sería la utilidad que le corresponde a Mari por los días laborados. Lo que hace la hojita es multiplicar 361 por el factor. Entonces agarra tu calculadora, 361 por el factor 5.2504 y nos va a dar 1,895,40 centavos. Siguiente trabajador. Siguiente trabajador es Luis. Tiene 357 días netos. 357 por el factor 5.2504 nos da una utilidad de 1,874,39. Pepe, que laboró 2 días en el año nada más. A ver, hay problemas en el audio. Aquí yo veo que el micrófono se me maneja muy bien. Bueno, ya ves que hace rato se me cortó. Bueno. Ok, Pepe, 2 días en el año. 2 por 5.2504. 10 pesos con 50 centavos. Y así con cada uno de los trabajadores. Entonces, la suma de las utilidades nos debe dar 6,500 pesos, que es el 50% del total de utilidad. Vámonos a calcular las utilidades de conformidad con el salario ajustado.
Tenemos nuestro factor 0.0185, 0.185 por los salarios de Mari, 156,000, que es el salario ajustado, por 156,000. Nos da unas utilidades por salarios de 2,880 pesos. El redondeo por el redondeo que utiliza Excel. Segundo, 130,000 por 0.0185, 2,405 pesos. El redondeo. Y a Pepe ganó 4,000 pesos en 2 días. Vamos a ajustarle el salario. 1,500 pesos. 1,500 por 0.0186 por 1,500 nos da 27,90. Perfecto. Y así, con cada uno de los salarios devengados en el año por cada uno de los trabajadores multiplicado por el factor. La suma de las utilidades por el factor salario nos debe dar 6,500. Acá está nuestro total hasta abajo de la hoja. 6,500 de utilidades por días más 6,500 de utilidades por salario nos da la utilidad total de 13,000 pesos. Ahí está, perfectamente cuadrado, checado, total de utilidades divididos entre los días y los salarios ajustados, y tenemos perfectamente repartidos los 13,000 pesos a cada uno de los trabajadores. Ya tenemos la utilidad total debidamente repartida, pues la comisión puede aprovechar para realizar el cálculo del impuesto, para ya darle al Departamento de Finanzas la comida completa y debidamente masticada. Entonces, la PTU exenta, que también es otra pregunta que andan surgiendo por ahí. La PTU exenta va en función de la UMA, mis estimados amigos. La UMA para el 2017, a partir del 1 de febrero, es de 75,49. 75,49 por 15 nos da 1,132,35. A la utilidad total de cada uno de los trabajadores le restas la PTU exenta y te da la PTU grabada. Esa PTU grabada, tú le puedes aplicar el procedimiento de ley, que aquí te lo dejo desglosado, cómo se calcula. Lo que hace la hoja es comparar ambos procedimientos. Este sería el procedimiento de ley, a la cual se le suma la PTU grabada al salario ordinario, le aplica la tabla del artículo 96 y te obtiene un impuesto, el impuesto total menos el impuesto ordinario, te da el ISR de ley. También te realiza el procedimiento del reglamento, en la cual se mensualiza la PTU grabada. ¿En qué artículo viene, Manuel? En el artículo 93 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta. Ahí dice que se aplica el 15% de exención conforme a la UMA. Manuel dice, yo hice mi cálculo y consideró el salario mínimo general. Bueno, sus parientes pobres que trabajan en el SAT, Manuel, han determinado que la exención de ISR a salarios es en función a la UMA. Yo no estoy de acuerdo, pero pues ya así lo indicó el SAT, pues no, hay que apechugar. Entonces la hojita te hace la comparación de los dos cálculos, cálculo de ley, cálculo del procedimiento del reglamento. Entonces fíjate que en el caso de Mari,
El ISR del reglamento es de 659 y en el procedimiento de ley 772. Eso quiere decir que el procedimiento que le conviene a Mari es el de el reglamento. Y la hojita selecciona aquel impuesto que beneficie al trabajador. Entonces ya tienes entonces tu PTU total, le descuentas el ISR y te da el neto a recibir. Vamos a ver si es cierto, la PTU total son 4.797 números cerrados, menos el ISR 659 nos da 4.138. Perfecto. Entonces, chequense la hoja, muchachos, pueden descargarla de manera gratuita. Yo lo único que les pido es que registren una acta para que el registrar una cuenta en mi blog les permite, cuando yo publico un artículo nuevo, que ustedes se enteren. Y para estas herramientas que son gratuitas, pues yo nada más me gusta saber cuánta gente la ha descargado. Esa es la utilidad para lo cual yo necesito. Para que ustedes sepan cuándo publico un artículo nuevo y para en el caso de estas herramientas, pues ustedes yo pueda saber cuánta gente lo descarga. Pero lo puedes utilizar para cualquier número de trabajadores, ya simplemente inserta las filas que necesites. Si necesitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabajadores más. Las filas le das aquí en insertar y no te deja hacer nada. Aquí está, insertar filas de hoja. Y ya te insertó los trabajadores que tú necesitas. Ya tienes hasta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tienes 14, 15, 16, 17, 18 trabajadores. Puedes insertar todos los que quieras. Nada más los insertas antes de la sumatoria de las fórmulas sin ningún problema. Y entonces ya tienes por ahí esa aplicación para que la utilices. Y si tienes algún problema, pues luego mándame un correo y con mucho gusto lo platicamos. Sí, como no, es el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Es el que habla de las exenciones. De las exenciones para las prestaciones a los que los trabajadores tienen derecho. Bueno, Angélica, muchas gracias. APMR, Chuyita de Sonora, Edgar de Tehuacán, a Eric de Veracruz, a Eusebia de Cosamaloapan, Fernando Salas, Lupita González, Héctor, a José de Jalisco, a Juanito Renel de aquí de Ciudad de México, Mari Carmen de Puebla. Puebla, no tengo nada programado por ahí, preguntar a la gente, pero voy a Veracruz, a Jalapa y de regreso me paso a cenarme unas chalupitas, a ver si se me hace con alguien de ahí de Puebla. Maricruz de Ciudad Isla Veracruz, Martita de Puebla, otra Mari Carmen de Puebla, Rafa de Ciudad de México, Silvia de Ciudad de México, Tania de Ciudad de México, Víctor de Orizaba y Julie de Cuernavaca. Pues sí, ojalá les sirva. Y si le notan por ahí algún detallito, pues avise para de inmediato corregirlo, ¿no? Muchas gracias a todos. Ojalá pueda estar más seguido aquí con mis amigos de Anafinet. Tengo mucha chamba y a veces se me complica en demasía, pero en la medida de lo posible aquí estaremos para apoyar a la Anafinet, a la que te invito a que te afilies, Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, checa su página web, es fiscalistas.mx, ¿verdad, Santi? Es la página. A ver si no me equivoqué. Esa es, exactamente, fiscalistas.mx. Te invitamos a afiliarte a la Anafinet y ayudar a la difusión de la cultura fiscal. Ahí están mis formas de contacto.
Y pues te envío un cordial saludo y por favor, sean felices porque no es opción, es obligación. Hasta la próxima, gracias.